que nos preguntan por YouTube. Sí, yo lo controlo. Ahí está. Está un poco con delay YouTube. Bueno, buenas tardes a todos, compañeras y compañeros. Darles la bienvenida a la segunda jornada de formación en lo que respecta al legado de Perón. La realidad que estamos en el medio, los judiciales estamos en el medio de la lucha y en un contexto muy complicado con la pandemia, la cuarentena, que obviamente como todos los que han ejercido la militancia sabrán, el apoyo en lo colectivo es fundamental y en estos tiempos es muy difícil realizar actividades militantes. Sin embargo, nosotros no solamente lo hacemos desde la lucha en lo sindical, sino también desde la solidaridad todas las semanas. Y bueno, ahora también abriendo el espacio de lo que es la formación política, porque la consideramos no solamente necesaria para reivindicar algunos grandes hechos que la historia han querido que sean olvidados intencionalmente para beneficio de nuestra nación, sino que también son necesarias para efectuar una reflexión en todo lo que nuestra militancia respecta. Como decimos siempre, lo importante es imaginar los escenarios futuros para poder desarrollar nuestra militancia de la mejor manera, y qué mejor que eso, que hacerlo con la sabiduría de aquellos militantes de muchos años y verdaderos compañeros que no solamente pueden hablarnos desde su experiencia personal, sino que se han preparado para poder desarrollar cuestiones vinculadas a la geopolítica, vinculadas a la planificación, como nos pasó en la anterior clase con Carlos Leiva, que fue verdaderamente un lujo, y también vinculados a la organización, ¿no? Por suerte nosotros en nuestro sindicato tenemos a nuestro secretario general que nos habla un poco de todo eso, y bueno, sin embargo es importante poder vincularnos desde nuestro sindicato hacia adentro, pero también hacia afuera, porque como dice Francisco, nadie se salva solo, y es importante que generemos este sentido de comunidad y que volvamos a traer nuestra doctrina, que es en definitiva lo que nosotros consideramos que va a sacar a la patria adelante, pero al mismo tiempo no estamos hablando ni de teorías, ni de teorías que no tienen su asidero en la práctica, ni estamos hablando de utopías, estamos hablando de realidades efectivas. Y hoy lo que venimos a hablar en esta segunda jornada es un poco la visión geopolítica que Perón tenía, y también cómo operaba esa cabeza geopolítica en aquel entonces, para ayudarnos un poco también a poder plantarnos como militantes el día de hoy, y poder pensar la Argentina que viene, y Latinoamérica y todo el mundo, y cómo poder caminar en este mundo que a diferencia del polar, este mundo es multipolar, y tiene quizás sus aristas y sus cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Así que, por empezar, agradecerles a todos que estén acá y presentarles a Hugo Melgarejo, que es el director de la Escuela de Formación Política, que tuve el gusto de presenciar varias charlas en las cuales no solo aborda la política desde un punto de vista de la geopolítica, sino también desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista filosófico, y realmente las charlas que dan son un lujo, y nos parece coherente, lo hablamos con Maya, empezar a trabajar y a transitar juntos el camino de la formación política en la medida que podamos cooperar los unos con los otros. A su vez es el secretario general de la agrupación Resurgir, y bueno, la verdad que es un verdadero lujo tenerlo con nosotros, y después de él, una vez que termine su exposición, va a exponer nuestro secretario general de la UEGEN y secretario de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo, Julio Piumato, que es un poco el impulsor de la formación política, y que a través de la Subsecretaría de Formación y la Secretaría de Capacitación nos impulsa todo el tiempo para llevar adelante todo este tipo de formación militante para todos nosotros. Hugo. Estás silenciado. Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco a Federico la invitación, a Maya, a Julio y a los compañeros del gremio. Yo pensaba tratar este tema en dos partes. Primero, un
pequeño comentario sobre la cuestión de la organización, ¿sí? Que en general hemos extraído del Manual de Conducción Política del general Perón, pero me interesaba rescatar 2 o 3 puntos, y después ir, sí, a la parte de planificación y geopolítica. En primer lugar, recordarle, y especialmente a los compañeros más jóvenes, que la organización es, ante todo, vínculos de confianza, ¿sí? Lo más importante de la organización es la confianza que se genera entre sus miembros. ¿Cómo se hace para generar confianza? La confianza se genera a partir del cumplimiento de la palabra empeñada, ¿sí? Esto es lo esencial de lo que hace a cualquier organización. La confianza que las bases tengan en quien conduce o en quienes conducen, ¿sí? Si esto se resquebraja, estamos en problemas. Eso es lo más importante a mantener. ¿Qué significa la cuestión esta de el cumplimiento de la palabra empeñada? Bueno, es eso. Por ejemplo, en el caso de la organización gremial, las organizaciones como la nuestra, bueno, el compañero se compromete, por ejemplo, en la movilización que hicieron hace poco, a movilizar 20 compañeros de su sector, ¿sí? Si ese compañero cumple, se confía en él, ¿sí? Si en lugar de 20 aparece solo y no explica por qué, uno deja de confiar, ¿sí? Si desde la conducción no se avanza en función del objetivo planteado, los compañeros dejan de confiar en la conducción. Esta cuestión de los vínculos de confianza es central en la construcción de la organización, ¿sí? Segundo, los principios de la organización. Pero nos plantea una serie de principios que debe tener toda organización. Primero, que la organización tiene que ser objetiva. ¿Qué significa esto? Tiene que tener un objetivo, no 2, 3 o 4. Perón da un ejemplo muy simpático, el ejemplo del sofá-cama, donde uno se sienta mal y duerme peor, ¿sí? No puede tener 2 objetivos la organización. En el caso de las organizaciones sindicales, obviamente la defensa de los derechos de los trabajadores, la defensa frente a lo fuerte que es siempre la patronal, ¿sí? Los trabajadores unidos logramos una cantidad enorme de conquista. Ese es el objetivo principal. Después habrá objetivos subsidiarios, ¿sí? Pero el objetivo principal de toda organización gremial es la defensa del sector. Para eso los compañeros se afilian al gremio, ¿sí? Segunda cuestión, la organización tiene que ser simple, ¿sí? Sobre todo nosotros, uno lo puede ver en el Estado, donde hay una enorme superposición de funciones. Por ejemplo, las funciones de control. Múltiples órganos de control que al final no controlan a nadie. Ejemplo de la organización simple es nuestro propio cuerpo. Parte de la célula, la agrupación de células generan los tejidos generan los órganos, sistema, ¿sí? Sistema respiratorio, cardíaco, etc., ¿sí? Parte de una cuestión muy simple, que es la célula, que se va complejizando, no complicando, complejizando, ¿sí? Y termina armando un sistema como son los sistemas que conforman nuestro cuerpo, ¿sí? Lo otro es que la organización tiene que ser estable. Si somos 5 personas en la organización, podemos cambiar todos los días. Si somos 10.000 los componentes de la organización, ¿sí? O 20.000, como en el caso del gremio que pertenezco, no se puede estar cambiando todos los días, ¿sí? No se puede estar diciendo, bueno, creamos una secretaría de prensa, mañana la sacamos, o creamos una secretaría de lo que fuera, ¿sí? La estabilidad de una organización la da la anchura de su base. Cuanto más base tenés, más estable es la organización, ¿sí? A su vez, empuja con esto, la organización tiene que ser perfectible, ¿sí? Por ejemplo, ahora nosotros, producto de la pandemia, nos estamos comunicando por este excelente medio, con compañeros de distintos lugares del país. Bueno, habrá que ir pensando ya rápidamente cómo hacemos para institucionalizar estas formas de comunicación, todas nuevas, pero resulta que muy útiles en muchos casos, ¿sí? Y lo último es que la organización tiene que ser autofinanciada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que pone la plata dice lo que hay que hacer. No existen los mecenas, ¿sí? En el caso de la organización gremial,
La plata la ponen los afiliados, ¿sí? Y esto es lo que nos permite plantearnos los objetivos. Bien, si la plata la pusiera otro, ese otro es el que diría lo que hay que hacer, ¿sí? Y además es un buen elemento de medición, porque si hacemos mal las cosas, la gente se nos desafilia, ¿sí? Si hacemos bien las cosas, la gente se afilia. Bueno, esto es un curso de 1 hora y media, no me voy a extender más, pero lo podemos ver cuando guste. Esto está tomado fundamentalmente del libro de Conducción Política, ¿sí? Veamos el otro tema, el tema de la planificación estratégica, la geopolítica. Primera cuestión, para el general Perón y para toda la tradición nacional, lo más importante es la política exterior, porque la política exterior es la que condiciona a las demás políticas, ¿sí? A la política interior, a la política educativa, a la política del trabajo, etc. ¿Qué nos planteamos frente al mundo? ¿Cómo queremos aparecer frente a ese mundo? ¿Qué lugar queremos ocupar en ese mundo? ¿Sí? Y esto es política exterior. Por eso, Perón decía que lo que nosotros hacíamos con el movimiento nacional era cabalgar la evolución, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, existe la idea en Perón de que el mundo evoluciona hacia determinado lugar. ¿Qué es lo que tenemos que entender nosotros? Es hacia dónde va esa evolución, ¿sí? Y cómo hacemos para cabalgar esa evolución. ¿Cómo construimos la montura para cabalgar esa evolución? Para eso hay que tener una estrategia. Hay que saber lo que pasa en el mundo y tener una estrategia. Y acá me voy a un ejemplo histórico. 1943 se produce el golpe, la revolución del 4 de junio, ¿sí? E inmediatamente se constituye el Consejo Nacional de Posguerra. ¿Por qué? Porque se sabía que la guerra iba a terminar, ¿sí? Se preveía quiénes iban a ser los ganadores de la guerra y era necesario pensar, construir esa montura, a ver cómo cabalgábamos lo que se venía, ¿sí? Esa fue la tarea del Consejo Nacional de Posguerra. Reúne allí el general Perón a los hombres más capacitados de la Argentina y se ponen a planificar. Esta planificación da como resultado el primer plan quinquenal, ¿sí? ¿Cómo aprovechamos la coyuntura mundial que se nos abría? Hay que entender lo que es la palabra coyuntura. Mire, yo doy siempre un ejemplo casero. Cuando cocinamos un pollo, ¿sí? Si no le acertamos a la coyuntura, ¿sí? Cuando lo tenemos cocinado se nos hace un desastre. Si le acertamos a la coyuntura, ¿sí? Todo va perfecto. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer como país, acertarle a la coyuntura, ver por dónde pasamos, ¿sí? Por dónde enfilamos en esa situación, ¿sí? Acertar a la coyuntura es central. Por eso hay que entender qué es lo que pasa en el mundo y cómo hacemos nosotros para acertar a la coyuntura. Perón se dio cuenta de que los dos grandes ganadores de la guerra iban a tener un tiempo en disputa, ¿sí? Y también, como ocurre siempre, cuando los grandes se pelean, al final terminan arreglando y los chicos pagan las consecuencias, ¿sí? Bueno, esto es lo que pasó hasta más o menos desde el final de la guerra, en el 45, hasta el 51. En el 51, con la guerra de Corea, cambia la coyuntura internacional, ¿sí? Cambia la situación internacional. Bueno, había que aprovechar esa coyuntura favorable a los pueblos, ¿sí? Para poder atravesar la coyuntura con éxito, ¿sí? Y ese es el sentido del primer plan quinquenal. El segundo plan quinquenal encuentra otra coyuntura, ¿sí? Ya los grandes han ganado, han resuelto sus problemas y han arreglado sus problemas, ¿sí?
Y a nosotros, los chicos, nos encuentra, producto de la planificación, en una mejor situación que en el año 45. Y ahí encaramos la segunda parte, ¿sí? Respecto de la planificación. Los planes quinquenales fueron el producto a nivel mundial de lo que se podía hacer con la tecnología de aquella época, ¿sí? Los países planificaban a 5 años porque no podían, desde el punto de vista del conocimiento, planificar a más largo plazo. Sin embargo, por eso planificaban a 5 años, ¿sí? Sin embargo, después, toqué un botoncito que no correspondía, sigo. Sin embargo, a partir del gran desarrollo que se produce en la conquista del espacio, se empieza a producir un salto tecnológico, ¿sí? Ese salto tecnológico nos permite hoy planificar en otros tiempos. En aquella época del primer peronismo, el largo plazo eran 5 años. En esta época, el largo plazo son varias décadas, 30 años mínimo, ¿sí? Y así planifican los países que planifican y las corporaciones multinacionales que también planifican a 30 años, mínimo, ¿sí? Planteando escenarios de futuro posible. Cambia el sentido de la planificación. No es en perspectiva, es en prospectiva, es del futuro hacia acá. Entonces, cuando hablamos de largo plazo, hoy hablamos de varias décadas, 30 años mínimo, 30 años vista. Eso es el largo plazo, ¿sí? El mediano plazo es el término de una gestión de gobierno, 4 años, 3 años. Por eso Perón, en diciembre del 73, larga el plan quinquenal, el plan trienal, pensando en los 3 años que faltaban para la terminación de su gobierno. En aquel momento, por una reforma constitucional que hizo la dictadura Lanusse, ¿sí?, los gobiernos duraban 4 años igual que ahora. Por eso Perón plantea un plan a 3 años, plan trienal. Y el corto plazo es el ya, es lo inmediato, ¿sí? ¿Qué hizo Perón en aquel caso? Hizo un acuerdo entre los sectores empresarios y los sectores obreros para estabilizar la nave, ¿sí? Al igual que hoy estábamos en una situación conflictiva, ¿sí? Y al igual que hoy se necesita de un acuerdo de los sectores de la producción para estabilizar, ¿sí?, para permitirnos pensar, para resolver, entre otras cosas, el problema de la inflación, los precios de las cuestiones de consumo, ¿sí? ¿Cuál es el aumento que voy a tener y cuáles son los precios que vamos a tener que pagar? ¿Sí? Eso es lo inmediato, ¿sí? Entonces, hay una serie sucesiva. Cuando, por ejemplo, nos dicen hoy, vamos a hacer un acuerdo económico-social. Muy bien, macanudo, perfecto. Pero eso es el hoy. Eso es lo necesario hoy. Hace falta el mediano plazo, o sea, ¿qué hacemos, ¿sí?, en los 3 años de gobierno que restan, ¿sí? Y hace falta el largo plazo. ¿En qué cuestiones los argentinos estamos de acuerdo en caminar, avanzar juntos, ¿sí?, con proyectos de Estado, más allá de la coyuntura del gobierno? Son cosas distintas, pero que acoplan una con otra. Si solo nos hablan de acuerdos de pacto social, de acuerdo económico-social, están hablando solo del principio, ¿sí? Eso no es pensar en el largo plazo, eso es pensar en el corto plazo, ¿sí? En el caso del ejemplo del último gobierno de Perón, el pacto social dura mientras dura la autoridad política que sostiene el pacto social, ¿sí?, que es la vida de Perón.
¿sí? Y empieza a ponerse en duda cuando esa autoridad política que garantiza el pacto social desaparece. Más allá que al principio habían asesinado vilmente a uno de los más fuertes sostenes que tenía el pacto social, que era el secretario general del CGT, José Ignacio Arruchi, ¿sí? A pesar de eso, se estabilizó la situación, ¿sí? Y se pudo pensar en el corto plazo, por eso el plan trienal. Y se pudo proponer el largo plazo. El 1 de mayo del 74, Perón propone la cuestión del proyecto nacional, ¿sí? Esta cuestión de proyecto tiene su historia también. Es toda una corriente que se llama el proyectismo. Y nace, mire, extrañamente, desde los sectores, no extrañamente, nace desde los sectores militares, que empiezan, que atendiendo a la cuestión geopolítica, se dan cuenta que es posible pensar el futuro, planificar el futuro, ¿sí? Desde el presente, ¿sí? Lo primero que lo hacen en este caso fueron los militares brasileros, después tomado de algún modo por algunos militares argentinos, y después Perón lo toma el 1 de mayo del 74, lo enuncia. Bueno, y lamentablemente una vez muerto, esto, que era el testamento político del general Perón, pasa al olvido, ¿sí? Por eso la Argentina, desde el 74 hasta el presente, no se piensa en el largo plazo, o sea, no se piensa en términos de gran estrategia, ¿sí? Cuando uno no piensa en términos de gran estrategia, hay otros que lo piensan, a uno, ¿sí? O peor, no nos piensa nadie, estamos a la deriva. ¿Sí? Complicada la cosa si estamos en esa situación, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa hoy en el mundo? Bueno, hoy en el mundo yo creo que estamos asistiendo a la pelea entre los dos grandes del mundo, que son Estados Unidos y China, ¿sí? Esto no quiere decir que no haya países que quieran ser potencias regionales, ¿sí? Pero no le da para ser potencia mundial. Turquía es un ejemplo de potencia regional, Irán es otro ejemplo de potencia regional, Rusia es otro ejemplo de potencia regional, ¿sí? Y la India es otro ejemplo de potencia regional y paremos de contar. Pero los dos grandes que están en etapa de enfrentamiento son China y Rusia. Están peleando por el control del mundo, ¿sí? Por experiencia sabemos que al final arreglan estos dos grandes. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta son cuáles son nuestros intereses nacionales, de modo de aprovechar esa situación donde los dos grandes se están peleando, sabiendo que al final de la pelea estos dos grandes de algún modo arreglan, ¿sí? Por eso es la cuestión de tener siempre en vista qué es lo que pasa en el mundo, ¿sí? Perón nos enseñó eso, nosotros hemos decaído en ese sentido. Y estamos muy preocupados por la política diaria, por la política de lucha, por la política agonal. Hemos perdido el sentido de la política estratégica. Hemos perdido el pensar a la política como una arquitectura, ¿sí? Como una cuestión arquitectónica. Bueno, tenemos que volver a eso, ¿sí? Si no volvemos a eso, estamos en complicaciones. ¿Cómo es la forma de volver a eso? Bueno, planteándonos que si no constituimos, si no generamos una corriente de opinión en favor de pensar el largo plazo, esto va a seguir igual y tal vez cada vez peor, ¿sí? Indignados asistimos a la Argentina del presente. ¿Pero por qué estamos indignados? Porque sabemos que la Argentina se merece y tiene condiciones para que sus habitantes vivan mucho mejor. Y esto no es más ni menos que pensar un proyecto de país a largo plazo, a 30 años vista, ¿sí? Que contenga los atributos esenciales de la nación a la que aspiramos, ¿sí? Que debe ser formulado por los intelectuales,
Porque, ojo, hacer un proyecto de país a 30 años requiere de la suma de la inteligencia de los argentinos, ¿sí? Que debe contener aquello que el pueblo desea para la Argentina, ¿sí? Y también la opinión de quien gobierna, porque es el que decide qué es lo que es posible hacer, ¿sí? Son esos tres los elementos esenciales de cuando uno habla de proyecto nacional. Lo que los intelectuales formulen, lo que el pueblo quiera y lo que sea posible realizar. Para eso hay que constituir, y Perón se lo proponía hacer, un Consejo Nacional para el proyecto nacional, donde intervinieran los partidos políticos, los distintos sectores sociales, ¿sí? Y también el ciudadano. Y que ninguno, decía Perón, iba a ser portavoz del gobierno, que quería la genuina expresión de lo que quieren los sectores sociales y lo que quiere el ciudadano común, ¿sí? Ese gran ámbito de coincidencia es el que hay que constituir. Para constituirlo, algunos compañeros dicen, bueno, pero para constituirlo hay que tener el poder. Sí, claro que hay que tener el poder para constituirlo. Pero nosotros podemos generar una corriente de opinión, ¿sí?, a favor de esa constitución, ¿sí? Después vemos el tema del poder. Porque hoy el poder solo se aspira al poder para ser interlocutor válido frente al poder mundial. Para hacer lenguaraces, ¿sí?, con los que mandan. Esta es la política hoy día. Y así nos va hace 40 años. Un compañero decía, bueno, es hora que probemos con el plan B. O sea, pensar el país en el largo plazo, ¿sí?, y organizar la fuerza necesaria hasta consignar, hasta que sea consigna, la necesidad de que el país se piense hacia adelante. Esto es para nosotros la tarea central. Creo que es una tarea que los que venimos de la tradición peronista tenemos el deber de impulsarla, porque es el testamento político del general Perón. Cuando Perón plantea eso, lo dice muy claro, es el producto de 30 años de experiencia en el pensamiento y en la acción. Bueno, lo hemos dejado olvidado, es hora de recordarlo, pensarnos en el largo plazo, volver a estas cuestiones que fueron tan importantes en su momento y dejadas de lado. Y así nos ha ido. Por último, el rol de las generaciones. Esto es bueno tenerlo en cuenta. Las distintas generaciones tienen distintas funciones, ¿sí?, distintas tareas, distintos deberes. La generación mayor es transmitir los valores. ¿Sí? Los valores en los que nosotros hemos sido educados, transmitirlos a las nuevas generaciones. Valores. La generación intermedia es la que está hoy en la conducción y en el manejo, está en la ejecución, ¿sí?, está en la tarea práctica, y a ello se debe dedicar. Y los jóvenes es la etapa de la formación. Cuando alguien es joven, lo que más le debe preocupar es en formarse, porque pasada la juventud, tiene que salir a brindar más de lo que recibe. Cuando se es joven, se recibe mucho más de lo que se entrega, ¿sí? Cuando se pasa a la generación intermedia, uno tiene que estar en condiciones de entregar más de lo que recibe, ¿sí? Bien, esto debe ser una situación armónica. No debe haber enfrentamientos en ello, porque si nos enfrentamos, sonamos, ¿sí?, generacionalmente, ¿sí? Esto Perón lo llama armonía, ¿sí? Mire, es mucho más que el orden, ¿sí? En la armonía es la sinfonía, en la armonía está el amor puesto, es el orden con el amor, ¿sí? Por eso Perón nos pide armonía en las generaciones. También pide armonía de los distintos sociales, ¿sí? Armonía entre el trabajo y el capital,
no lucha, armonía, ¿sí? Y por último también pide armonía entre los sexos, varón-mujer. Estas son las tres cuestiones centrales en las cuales, si logramos resolverlas, avanzamos en la evolución en nuestro país. ¿Sí? Bueno, la propuesta futuro es eso, la constitución del Consejo Nacional Postpandemia, a imagen de lo que fue aquello de 1943, ¿sí? Vivimos una situación bastante similar, los grandes se están enfrentando, nosotros tenemos que aprovecharlo en función de nuestros recursos y de nuestros intereses, ¿sí? Y obrar en consecuencia. Bueno, yo acá termino y contesto las preguntas que me hagan falta cuando ustedes lo dispongan. Gracias. Excelente, Hugo, excelente. Muy claro, muy esquemático, la verdad que el abordaje que hiciste de los 3 puntos me sorprendió, verdaderamente me sorprendió, fue muy claro. Bueno, las preguntas ya están, hay muchas preguntas, si querés podés ir leyéndolas en el chat como para ir elaborando alguna respuesta para futuro, pero ahora lo que toca es la exposición de nuestro secretario general de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación y secretario de Derechos Humanos de la Confederación General de Trabajo, tan necesaria en este proyecto de reconstrucción de la patria, Julio Piumato. Julio. Pará, estás silenciado, Julio. Ahí estás. Gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Un gusto escucharte, Hugo, muy claro. Y bueno, vamos en la misma línea de que planteó Hugo, vamos a querer ir reforzando conceptos, ¿no? Porque reforzar conceptos. La política es eso, es la imaginación de los territorios y de lo que pasa en el mundo, ¿no? Una geopolítica plantea en sí misma una planificación, un objetivo de cada nación o de cada grupo de naciones. El peronismo siempre tuvo eso, ¿no? Perón, porque era militar, porque siempre tuvo una geopolítica. La tuvo San Martín en su momento, los grandes la tuvieron, pero con el peronismo creo que queda claramente establecido la visión del mundo, que es imposible pensar el mundo, Hugo lo decía bien, pensar una realidad de un país si no vemos el mundo. Perón tenía una frase que parecía despectiva para las provincias, pero no era ni más ni menos que la expresión de una realidad, de no ver con ojos chicos, ¿no? Es decir, quien quiera entender la realidad con ojos de provincia se equivoca y no tiene destino. Es que si no vemos el mundo, es imposible ver nuestra realidad como nación. Y acá vemos que, desde, como bien decía, desde la muerte de Perón, fundamentalmente desde el golpe militar, perdimos esa visión del mundo y lo refrendaba bien en qué rol terminamos jugando las dirigencias políticas en la Argentina, ¿no? Donde se suele escuchar muchas veces que, tantos años de gobiernos peronistas. Y no, una cosa es un gobierno peronista y otra cosa son los gobiernos que gobiernan a nombre del peronismo. Pero ser un gobierno peronista implica determinadas cuestiones que están en el legado de Perón, que se olvida, ¿no? Y uno es la visión del mundo. El movimiento obrero argentino, por lo menos en muchos, aprendimos y mamamos esa visión del mundo, esa enseñanza de los continentalismos, esa enseñanza de la proyección hacia afuera de la Argentina, y si no entendíamos lo que pasaba en el mundo, no entendíamos nada. Nosotros, cuando empezamos allá en los años 90, que parecía todo oscuro con el neoliberalismo privando en el mundo, a hacer los encuentros de pensamiento estratégico y tomamos contacto a partir de los grandes pensadores que tiene la Argentina, porque hay quienes dicen que la Argentina faltan los pensadores.
faltan los intelectuales del campo nacional, no existen, pero están como clandestinos, digamos, están tirados a la clandestinidad, ¿no? Parece que son mala palabra, no entran en la historia oficial, no entran salvo por accidente en los medios de comunicación, y eso produce que la difusión de esas ideas se hagan más difíciles, ¿no? Pero la riqueza que tiene el pensamiento nacional en la Argentina, el pensamiento del peronismo en la Argentina, creo que es muy grande, y a pesar de las limitaciones, aparece y se recrea. Bueno, la tenemos acá escuchando a Iciar, Iciar, Aris, hay incluso una generación de jóvenes peronistas que han entendido con una profundidad admirable las bases de este pensamiento, que excede un pensamiento político, que excede un mero pensamiento coyuntural, sino que tiene la profundidad de un pensamiento integral de la condición humana. Nosotros, cuando escuchamos al Papa Francisco en sus encíclicas hablar de la realidad de la humanidad y plantear los desafíos que tiene su humanidad, que está en peligro, para no sobreentender, los entendemos con claridad, porque es la misma cosmovisión que tiene el peronismo, ¿no? Donde el peronismo tiene un desafío para salvar la humanidad, de definiciones que parecen muy simples, porque lo decía bien Hugo, y lo decía Perón, más que Hugo, que tenemos una doctrina simple y sencilla. ¿Por qué? Porque las cosas, cuando se complican, es para que la entiendan unas minorías. Cuando son para que la entienda, y una doctrina que tiene que ser de un pueblo, tiene que ser sencilla. Y el peronismo lo decía así, simple y sencillo. Y en el peronismo es eso, ¿no? Es la cosmovisión de Perón, lo resumía. Nosotros buscamos, digamos, ni la explotación del hombre por el hombre, que es el capitalismo, ni la explotación del hombre por el Estado. Entonces, el hombre tenía que ser el centro de la economía, había que respetar esa cosmovisión individual, y en el marco, no como un hecho aislado, no como un individuo, sino como ser humano integrado en una comunidad. Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Y esa visión geopolítica de Perón tendía a eso. Bien lo dijo cuando planteaba, ya yendo un poco a la planificación y a la estrategia, cuando Perón planteó, desde esa visión del mundo, planteó el comité de posguerra, ¿no? Veía eso. Perón decía, ¿qué mundo se presenta y cómo sacamos ventaja de ese mundo para los objetivos que tenemos, ¿no? Era algo que aprendimos del movimiento sindical, que creo que es la organización más clara y más perfecta que creó el peronismo, a pesar de todos los defectos que se le puedan endilgar, porque es la fuerza organizada de los trabajadores, los que generan, como decía Perón, la riqueza de esta tierra. Es imaginarse los nuevos escenarios. Esa visión que nos dejó Perón, y que al ser simple y sencilla se integró a todas las capas, no quedó como un reducto de grupos o de élite de gobierno, sino se extendió socialmente. Es un distintivo de la Argentina. Yo le decía, cuando desde la CGT en los 90, con el neoliberalismo, nos reuníamos con pensadores de Sudamérica, de Brasil, de Venezuela, de Perú, de Chile, de Bolivia, y pensábamos qué pasaba con nuestro continente, hacia dónde íbamos, ¿no? Todos esos pensadores nacionales. Recuerdo que íbamos a Brasil y que había una corriente muy importante, pero eran todos, los centros de investigación estaban todos ligados a la academia, dependían todos de universidades. Y
hablábamos en una sintonía perfecta, donde entendíamos que era muy fuerte todo este pensamiento en el continente, pero no se expresaba todavía políticamente en una fuerza que nos llevara adelante. Y lo que más les sorprendía a los brasileros era que en la Argentina viniera de dirigentes sindicales. Y nosotros decíamos, y lo que pasa es que por la Argentina pasó Perón, y nos dejó eso, que en otros lados es patrimonio de los intelectuales. Perón, en esa sencillez, lo hizo patrimonio del pueblo o patrimonio de las organizaciones, mucho más amplio que... y ahí me parece importante una cuestión que nos deja el peronismo. En la organización popular, es decir, no divide los roles tan específicos. La intelectualidad no tiene un rol y la acción o la organización política tiene otro, sino se sintetiza todo. Yo creo que lo más importante del peronismo es que el pensador y el que piensa se expresa en la organización. Lo escuchamos a Hugo, podemos decir un intelectual, y él lidera una agrupación. Él se organiza políticamente, es decir, está íntimamente ligado la construcción de organización, por eso que nos decía Perón que solo la organización vence al tiempo, se queda íntimamente ligada con la generación de ideas. Y esto creo que, no sé, es una característica fundamental del peronismo en la Argentina y una enseñanza, digamos, para el resto del mundo, ¿no? Nosotros, cuando salimos de la Argentina, los dirigentes sindicales, y hablamos con otros movimientos sindicales del mundo, vemos que hay muchas cosas que son tenidas en cuenta y nos toman como ejemplo en una cuestión fundamental, que es el segundo rol sindical, que es generar mejores condiciones de vida para el trabajador y su familia. Eso es tomado, ya prácticamente es imitado en todo el mundo. Y en muchos lugares empieza a aparecer ese reclamo, no que las organizaciones sindicales sean instrumentos de una organización política, o los dirigentes sindicales instrumentos de una organización política, sino que las organizaciones sindicales sean la forma que tienen los trabajadores de participar del modelo de sociedad que aspiran. Esto que está en el testamento de Perón, como bien decía Hugo, que es el modelo argentino para el proyecto nacional, ya estaba. Es decir, más allá que Perón lo sintetiza en ideas en ese testamento, si escuchamos el discurso del 17 de octubre del 45, ya lo dejaba plasmado. Digamos, Perón fue diciendo las cosas con el tiempo, pero siempre sintetizando y profundizando las mismas ideas. Perón decía, cuando da el consejo, decía, únanse trabajadores que detrás de la unidad de los trabajadores construiremos la unidad de todo el pueblo argentino. Si hoy vemos la realidad de hoy de Argentina, vemos cuánto peronismo nos falta, ¿no? Pero no lo vemos solo como una necesidad crítica, sino además como una salida. Porque hoy que el capitalismo está en crisis en el mundo, ya el comunismo cayó, hoy vemos, como bien decía en el mundo, más allá de los dos grandes bloques que aparecen, como decía Hugo, que es China y Estados Unidos, ya no es como era la Unión Soviética y Estados Unidos después de la Segunda Guerra. Ya aparecen ¿no? bloques regionales, lo llamaba Hugo, y creo, yo diría más continentalismo, ¿no? Porque se asemeja a los continentalismos. Son grandes bloques geopolíticos que además se nutren de las culturas tradicionales de esas sociedades. La China comunista empieza a receptar todas las raíces de la cultura china de milenios. Pasa lo mismo con la India. Lo de Sudáfrica es más nuevo, pero aparece como una fuerza regional importante. Entonces vemos que esos bloques se van formando, ¿no? Se van formando. Irán toma, más allá que lo hace desde una postura religiosa, pero tomando las tradiciones de la vieja Persia, digamos, hay una vuelta.
y Rusia mismo, que busca las fuentes en esa tradición histórica, religiosa, nacional del pueblo ruso. Entonces vivimos un fenómeno donde nosotros, en nuestro continente, tenemos una historia pero mucho más reciente. Recién estamos forjando la unión de razas que no se pelean, y esto tenemos que ver más allá que nos quieran alimentar, con las peleas que se generan en todo el mundo a partir de la lucha de etnias pequeñas que son ancestrales. Digamos, acá se quiere regenerar eso con intereses de división, pero les cuesta mucho, porque la unidad de la raza queda como una lucha de minorías, porque la unidad que se ha dado, la síntesis que se ha dado cultural entre toda la migración o la conquista de Iberoamérica y los pueblos acá originarios, o las culturas de acá, es muy profunda, no han podido generar esas luchas que dividen. Si nosotros agarramos cualquier lugar del planeta, vemos esas luchas permanentes y todos los días vemos los conflictos que se dan y cómo se tratan de exacerbar. Ahora está el conflicto por la zona de Nagorno entre los azerbaiyanos y los armenios, y vemos lo mismo en Pakistán y Afganistán, y en todos los lugares del mundo vemos esas peleas de montones de etnias que son pueblos que vienen ancestrales y que han perdido a lo mejor en muchos casos ese factor de unidad. Esto no es un problema nuestro. Es decir, hay quienes dicen que este subcontinente es todo para hacer, ¿no? Es todo para generar. Y nosotros tenemos que ser conscientes que el peronismo nos ha dado las herramientas, porque no solo la visión de Perón, que si nosotros vamos a Perón parece que hubiera vivido o imaginado este momento del mundo, todavía no ha sido superado, sino porque además creo que tenemos todas las herramientas para enfrentar. Ahí yo veía una pregunta, por ejemplo, ¿y cómo hacemos todas estas cosas cuando el dólar está a 200 y la especulación financiera? Bueno, si hubiera estado Perón, le dice, claro, lo primero que hizo Perón en los dos gobiernos fue manejar el ahorro nacional, fue nacionalizar la banca. Lo hizo en el 46 y lo hizo en el 73, porque Perón decía ese dicho claro y gráfico de Perón, que no es tan difícil solucionar los problemas de un país como el nuestro, un país que está bendecido por Dios por las riquezas que tiene, sino lo que hay que hacer es dar vuelta las mangueras, que las riquezas que traemos las vuelcan hacia el exterior y permitir que esas mangueras derramen las riquezas que generamos en el propio territorio. Con eso graficaba lo que después se implementó con la nacionalización del comercio exterior y la nacionalización de la banca. Sin esas medidas, que obviamente es dificultoso cómo llevar adelante, pero las herramientas tienen que ir para eso, porque si no van para eso, nos dejan a los argentinos que nos peleemos entre nosotros. ¿Por qué? Porque lo grueso de la renta y de la riqueza que trae la Argentina se lo llevan para afuera y se lo llevan esos grandes grupos y lo que sobra se lo llevan los pequeños grupos económicos que tienen 400.000 millones de dólares que se han ido llevando fuera de la Argentina. Así que, es decir, no es tan difícil. Hugo lo decía, tenemos una clase dirigente que piensa cómo negociar con el poder mundial, que no tiene una política nacional. Y esto es la verdad. Y esto se llama patriotismo, ¿no? Tener una visión de la Argentina, una visión de la patria y poner, como decía Perón, primero la patria, después el movimiento, por último los hombres. Y esto se da, y es un desafío muy grande que tenemos por delante, pero evidentemente no es tan difícil hacerlo. Hugo explicaba bien lo de la planificación, los tiempos de la planificación, pero más allá que los tiempos hayan cambiado por la historia, lo charlábamos el otro día con Leiva,
es esencial la planificación. Una empresa planifica, una familia planifica cuando puede. Cuando no tenés trabajo, no tenés nada, se te acabó la planificación. Pero los países grandes planifican. No solo los chinos, que tienen una visión de la historia y de los tiempos ejemplar, pero todos los países planifican, las empresas, los grupos económicos planifican. Entonces, quien no planifica no puede construir un camino. Vos jugás al fútbol, planificás el partido. Entonces, es insólito como país no tener un plan. Porque el plan, ¿qué te permite? Te permite sintetizar esfuerzos, te permite generar confianzas, te permite generar esperanza en el futuro, porque vos a todos le mostrás, vamos hacia allá, vamos, y tenemos la experiencia, como bien lo comentaba Hugo, en los dos planes quinquenales y en el plan trienal. Fueron los tres ejemplos de planificación en Argentina y donde el país más avanzó. Si hablamos del plan trienal, en poco tiempo avanzó muchísimo. Y obviamente para que la planificación funcione, tenés que tener un caudal político y un apoyo político. En economía y en social, nada funciona si no tiene respaldo. Pero para tener respaldo también tenés que mostrar a dónde vas. Y esto es lo que falta en la Argentina. Lo decía bien Hugo, y coincido absolutamente, que la realidad hoy del país, que vos ves que parece que perdimos la brújula, pero hoy estamos en una situación que la pandemia nos coloca a nosotros como país en una situación similar a la que teníamos en el 46. En 46 el mundo salía de una guerra brutal, pero mucho más grave que la pandemia esta, que ha costado, no sé, 1 millón de muertos en el mundo, no sé si llega todavía, pero la guerra mundial fue decenas de millones de muertos. Decenas, también, centrado más que nada en toda Europa, ¿no? En Eurasia, si queremos decir. Pero decenas de millones de muertos, un drama brutal. Y en ese tema, Perón dijo, ¿qué pasa con el mundo? ¿Qué va a hacer estos países después de la...? Y ahí se situó. Y Argentina tuvo un despegue brutal en 10 años. Yo coincido que los tiempos en aquel entonces no son los mismos que ahora. Pero en 10 años generó esa revolución brutal en la Argentina y sin tener, más allá del acervo nacional que había en la sociedad, lo que era el grupo de forja, las ideas que estaban, pero sin tener esa fuerza como nación que generó Perón a través del movimiento obrero y a través de toda la organización social y política. Entonces, y hoy, y lo acaba de decir Francisco hace poco, la pandemia es lo mismo. La pandemia pone en crisis a todo el mundo, pone en crisis cuestiones que aparecían, pone el globalismo, pone en todo está en juego. La organización económica, todo está en juego. Nadie sabe cómo va a ser. Entonces, esta realidad, lo dice Francisco, lo que decía Perón, puede ser una plomada que nos lleva al fondo o puede ser una oportunidad. Y nosotros tenemos la experiencia del peronismo. Si nosotros nos sentamos con el país, con toda la potencialidad que tenemos, y vemos desde el interés nacional qué podemos ofrecerle a ese mundo que sale de la pandemia, y yo creo que nada va a ser fácil, pero claramente podemos establecer un plan. Claramente podemos establecer un plan. Es una oportunidad irrepetible para nosotros. Por eso tenemos que capacitarnos, tenemos que ver, y fundamentalmente, y lo digo y lo repito siempre, desde el movimiento sindical tenemos la responsabilidad de forjar la unidad. Una unidad con proyecto, no una unidad vacía, una unidad con proyecto que sea la base del resurgimiento nacional a través de la bandera del peronismo. Y transformar, invitar a este gobierno elegido por el pueblo a que cumpla con el mandato, porque el pueblo cuando eligió este gobierno, este pueblo está esperando un gobierno peronista a unos no peronistas, un gobierno que nos devuelva la razón de ser, que nos devuelva la dignidad,
Volví a escuchar el otro día que decían, y hay algunos que ya están elaborando la tesis, que es mentira, no nos engañemos. La Argentina no es un país rico. Esta es la justificación de por qué tenemos tantos pobres. No, es mentira. Si vemos toda la plata que se llevan anualmente, que llevan, extraen, y seguimos de pie, con una buena política en 2 o 3 años nos ponemos de pie la mayoría, es porque tenemos recursos a rolete. Y decir que es mentira que somos ricos, que somos un país rico, es la justificación para entender que tengamos entre un 40 y un 50% de pobres. No, la razón que tenemos un 40 o 50% de pobres es que nos falta una política nacional, que nos hemos dejado saquear, que nos falta patriotismo y nos falta tener un proyecto con objetivos, con planificación, con organización, con esa doctrina simple y sencilla que la entendemos todos, donde el hombre, el ser humano, el hombre, la mujer, sean centro de formación y no nos deforme con las políticas de género. Si acá piensa que la revolución es escribir con E o con X, un vocabulario inclusivo, estamos en cualquiera, estamos bastardeando lo que es una revolución. Una revolución es que un pueblo que está en el hambre y sin trabajo, tenga pleno empleo y viva con dignidad y planifique en comunidad, en familia, un futuro para sí y para los suyos. Esa es la forma, esa es la revolución. Cuando bastardeamos con el bombardeo de afuera, falsos profetas, porque serían falsos ídolos, ideología de género y todas esas cuestiones, y bueno, caemos en lo que estamos cayendo, ¿no? En un país sin futuro. Y ojo, que si fracasa este gobierno y no hay una alternativa, va a volver lo que parecía que no volvía más, lo que está demonizado que fue el gobierno anterior. Entonces vamos a ir de mal en peor cada vez más, y perdiendo la posibilidad de esa gesta, de esa revolución inconclusa que hicieron Perón y Eva Perón. Por eso creo que conducción política, todo, la doctrina de Perón está clara. Hoy, con tomar conducción política y tomar el testamento de Perón, se los ilumina todo. Y sabiendo que cada compañera, cada compañero, en lugar donde se encuentre, tiene que ser como un farol, con un faro que marque el camino. Es decir, la planificación se da en toda la actividad, se da en un proyecto de nación, se da en un proyecto de gremio, se da en un club de barrio. Es decir, como pueblo tenemos que asumir el tema que sin proyecto no tenemos destino. Y el proyecto debe ser un proyecto que nos contenga a todos, que nos contenga a todos. Entonces, una comunidad, un pueblo organizado es capaz de cualquier gesta. Después, si no tenemos, en el camino elegiremos los líderes, porque los pueblos, cuando van hacia su futuro, Jauretche decía, van cantando. Y si no lo tienen, eligen a los líderes que lo lleven. Pero tenemos que recuperar esa gesta del destino, porque además, vuelvo a decir, no luchamos por una utopía. Tenemos un proyecto, esa realidad efectiva la tuvimos en la Argentina. Y de volver a tenerla depende de nosotros. No dejemos nuestros sueños en la alforja de nadie. Tomemos nuestros sueños y hagamos realidad. Con visión del mundo, con planificación y con organización. Ese es el legado de Perón. Abrazo, compañeras, abrazo, compañeros. Muy bien, Julio. La verdad, más allá de tu claridad conceptual y doctrinaria, sigue siendo un halo de esperanza cada vez que planteas esto, porque es cierto, tenemos que, sobre todo la generación que me abarca a mí, tenemos que tener un sentido de hacernos cargo del destino, porque si no, esto no va a caminar para nadie. Y bueno, justamente en este contexto también vamos a empezar con las preguntas, pero ¿cómo
es para los dos, pero creo que es más para Hugo en este sentido, porque él habló puntualmente de la planificación de decenal, ¿no? De 30, 50 años, que es quizás la necesaria a largo plazo. Ahora, ¿cómo esto juega con la construcción demoliberal que tenemos, de elecciones cada 2 años y eso? O sea, ¿cómo juega la construcción de poder en ese sentido? O sea, ¿de qué manera se puede lograr esto? Y por otro lado, una segunda pregunta que está vinculada es cómo se hace justamente para planificar cuando hay un sector de la sociedad, que acá él lo llama la derecha recalcitrante, que no permite la construcción del conjunto, ¿no? Sí, mira, vos sabés, recuerdo de una vieja publicación cuando planteamos la cuestión de proyecto nacional. Decíamos proyecto nacional versus capital financiero transnacional. El capital financiero transnacional es nuestro enemigo, ¿sí? Frente a eso, hay que oponer la planificación propia, ¿sí?, a largo plazo. Julio lo decía muy bien, todo el mundo planifica y el que no planifica es planificado, ¿sí? El capital financiero transnacional planifica, las grandes compañías transnacionales planifican, ¿sí? Planifican cómo hacer para seguir ganando plata y seguirle dando dividendos a sus dueños, ¿sí? Aunque cambie la realidad. Mire, hace un tiempo tuvimos una buena experiencia con un profesor, doctor en filosofía, que trabajaba para la Shell. ¿Y en qué trabajaba para la Shell? Trabajaba en eso, profesor de filosofía, ¿sí?, planteándose como problema distintos escenarios de futuro posible, donde, por ejemplo, uno de esos escenarios es que el petróleo iba a dejar de ser el principal fuente de energía a nivel mundial dentro de 30 años, ¿sí? Pero ellos le tenían que seguir dando ganancias a sus inversores, ¿sí? ¿Y qué hacían? Bueno, convocaban a la gente que sabía de las distintas especialidades. Este hombre, por ejemplo, era doctor en filosofía. Uno diría, ¿qué tiene que ver un doctor en filosofía con el petróleo? Claro, tiene que ver eso, ¿sí? Tiene que ser capaz de pensar multidisciplinariamente el futuro que se nos viene, en distintos escenarios, ¿sí? Y sobre eso actuar en el presente. Este es nuestro problema. Mire, yo le puedo ofrecer un solo ejemplo de planificación a largo plazo, de política de Estado a largo plazo en el país, que fue la cuestión de la energía nuclear, ¿sí? Iniciada durante la etapa del primer gobierno peronista y continuada, ¿sí?, hasta lograr el manejo completo del proceso atómico, habiendo pasado por gobiernos democráticos, semidemocráticos, dictaduras militares, etc., ¿sí? Hoy la Argentina maneja el ciclo completo de la energía nuclear y no son muchos los países que lo hacen, a pesar de haber pasado por el menemismo, ¿sí?, que intenta destruir eso. Hoy la Argentina exporta reactores atómicos, pequeños reactores atómicos que dan posibilidad de energía a pueblos de hasta 10.000 habitantes y compite internacionalmente. Esa es una muestra de un proyecto a largo plazo, más allá de los gobiernos, ¿sí? Lo mismo tenemos que hacer respecto de los otros campos de interés nacional. Primero, definir qué son los intereses nacionales. Ponernos de acuerdo en eso. ¿Y qué hacemos para la defensa de esos intereses nacionales? Más allá de los gobiernos, más allá de las administraciones que pueden ir pasando. Ese ejemplo, creo, bueno, para muestra basta un botón, lo que es estar de acuerdo, más allá de quién gobierna, ¿sí? Lo otro es tener en claro, el capital financiero transnacional es nuestro enemigo, no quepa duda. Y ellos intentan no solo ganar en el terreno de lo financiero, también en el terreno de lo cultural. Y ahí hay una guerra, ¿sí? Esto que planteaba Julio con la política de género. Es una guerra cultural, muchachos. Se gana en la cabeza de cada uno.
¿sí? La batalla se está dando ahí, se está dando en nuestra cabeza y en la cabeza de nuestra población. Y le intentan enfermar. Y logran enfermarla, ¿eh? Perón lo dice muy claro en el modelo argentino. La acción de los medios de comunicación que intentan transformar al hombre en un hombre niño, que todo lo quiere y que nunca satisface el ansia de tener. Para los que tienen chicos, saben muy bien lo que es el pibito, el guricito, el hijo de uno. Quiere todo. ¿Sí? Y los padres estamos para decir, no, de vez en cuando damos un sí. ¿Sí? Imagínense un adulto en esa situación. En eso nos transforman en la guerra cultural. ¿Sí? En una persona que nunca satisface el ansia de tener. ¿Sí? Produce una enfermedad más grave que una enfermedad psicológica, dice. ¿Sí? Cuidado, atento a eso. Ese es uno de los factores del vasallaje cultural. El otro factor del vasallaje cultural es la propagación de ideas a través de la universidad. Es la falta de producción científica propia. ¿Sí? Desde las universidades nos venden producción científica generada desde los centros de poder. ¿Sí? Y de allí nos bajan. Ojo, son esos dos, los medios de comunicación y la educación extranjerizante, la que va en contra de la cultura de nuestro pueblo. Y allí, en el tema de la educación, coinciden, ¿sí?, todos los extremos. Allí no hay pelea, allí hay coincidencia. Son portadores de los mismos, como diría Perón, de valores, de verdades triviales y valores aparentes. Esos son. ¿Saben lo que son triviales? Lo descubrí la otra vuelta. Tuve la gracia de viajar a Pompeya, en Italia. Trivial son las 3 vías. Es la calle donde coinciden, no 4 vías, 3 vías. ¿Sabe lo que había siempre en las calles donde coincidían con 3 vías? Lupamares, prostíbulos. Eso es trivial. Cuando Perón dice que son valores triviales, está diciendo eso, valores prostibularios. ¿Sí? En eso nos quieren meter. ¿Sí? Eso nos quieren meter. Si somos capaces de derrotar en nuestra mente al enemigo, todo lo podemos lograr. Bueno, hay más preguntas. Y ahí justo lo que vos decías, también vinculado a eso, una pregunta que dice cuál es el rol del pensamiento filosófico, ¿no?, en la cuestión post-pandemia, sobre todo. Yo creo que ustedes dos, tanto Julio como Hugo, coinciden, ¿no?, en la importancia de eso. ¿Qué? No escuché. El valor del pensamiento filosófico, como una manera de reconstrucción de la mentalidad que en este momento está siendo dominada por estos dos polos que dice Hugo, ¿no? Sí, obvio. Y además la filosofía se plantea desde el vamos, porque acá lo que está en juego es, que, como te decía, que lo dice Francisco, es la supervivencia de la humanidad, ¿no? Todo el tema de lo que Francisco llama el paradigma tecnológico, digamos, el valor y la incidencia de la tecnología en la desfiguración de la sociedad, ya lo venía trabajando Heidegger de hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Como la tecnocracia terminaba anulando el sentir del pueblo, es decir, anulaba los valores. Y vos ves cómo hay una tendencia a romper ese sentimiento, la tecnología, la tecnocracia, el paradigma tecnocrático, lo que tiende y busca es romper el sentido de comunidad, romper el sentido de familia, romper todo eso, y transformar al ser humano en individuo. Y va más allá de eso, porque el paso siguiente es reemplazar directamente al individuo. Y ya estamos con el tema de la inteligencia artificial, de los cyborg, de todo lo que viene,
donde ya ni el ser humano es necesario en ese manejo brutal de, digamos, de la dominación, ¿no? Donde todos los mecanismos de contralor tienden a centralizar el poder valiéndose de la tecnología. Y eso es filosofía, porque ¿en dónde queda el ser humano? ¿Cuál es el valor del ser humano? También es sinónimo de la religiosidad, que tiene mucho de filosofía. ¿Y para qué estamos en esta vida? ¿Para qué estamos? Entonces, todo este problema filosófico, teológico, si querés, que lo plantean, ponen en cuestionamiento a todas las religiones y a la humanidad misma, es un tema profundo que hay que irlo viendo y que usa, como bien decía Hugo, el elemento cultural para irnos desasociando. Por eso lo más importante que tenemos es rescatar nuestro sentimiento comunitario y colectivo. Por eso, recuperar el valor de la familia, recuperar el valor de la sociedad. Por eso atacan, lo que yo digo, por eso atacan tanto a los sindicatos. ¿Por qué atacan los sindicatos? ¿Por qué el sindicato es la organización libre del pueblo más brillante que generó el peronismo? Porque el sindicato no tiene sentido sino en el hecho del sujeto colectivo y en síntesis de ideas. Hasta filosóficamente es una herramienta fundamental de organización social, porque sintetiza realidades diferentes. Cada uno vive en un barrio, en un lugar, tiene una cultura, una formación, y va a trabajar en un lugar donde todos tienen la misma problemática y los mismos hechos. Entonces, ese trabajo termina sintetizando las ideas individuales que vienen de afuera. Por eso el riesgo tiene sus méritos, comunicarnos a través de esto en pandemia, pero también sus riesgos, ¿no? Transformarnos en que el que maneja la botonera del Zoom, en este caso Villone, el momento que quiere corta o cierra el micrófono o lo que sea, pero es un ejemplo, pero es así. Y nos va rompiendo, nosotros lo vemos en nuestro gremio, va rompiendo ese elemento colectivo que es la asamblea, es lo que sintetiza ideas. Y nosotros vemos que las reacciones, lo mismo que estábamos un tiempo, la gente termina reaccionando porque la incidencia de los medios es mucho más profunda, entonces van acotando su visión de la realidad, porque todos los medios, de acuerdo al canal que elijan, tienen una visión sesgada en la realidad, totalmente hasta a veces opuesta. Entonces uno se va generando, recibiendo una porción de información, hablamos del conjunto, que es absolutamente parcial. Entonces sus respuestas tienen más que ver con esa información parcial que con la realidad, basta la redundancia, la realidad real, con el mundo real, digamos. Entonces, por eso es fundamental recuperar el sentido de lo colectivo, ¿no? Y por eso para un sindicato, si nos eliminan los sindicatos, desaparece. Por eso nosotros siempre decíamos que detrás del trabajo remoto, de las ventajas del empleo en tu casa, es una forma más de estos elementos tecnocráticos para romper lo colectivo y son como los espejitos de colores, te dan tanta ventaja, vos te tomás de eso, y después ganás bien, ganás todo, y un día te levantás y la pantalla te dice gracias por los servicios prestados. Chau, fuiste y no tenés a quién ir a cantarle, ¿no? Esta es la forma que quieren domesticar la rebeldía de las sociedades, ¿no? Entonces, creo que, vuelvo al principio, es una cuestión profundamente filosófica y de lo filosófico pasás a lo cultural porque te generan en función de esto de tratar de romper las raíces. Si nosotros tenemos una esperanza es por la profunda experiencia histórica que, como decía, no solo queda en proyectos que cambian los gobiernos y siguen haciendo, sino también en el traspaso cultural sigue vigente estas ideas en buena parte de nuestro pueblo, ¿no? Por
Por eso el peronismo creo que sigue siendo el hecho maldito de los poderes transnacionales o financieros, porque es una constante desafío y esperanza de hacia dónde tiene que ir el pueblo argentino. Sí, muy bien. Es así, y una de las... Bueno, acá todos los comentarios, todos positivos hacia lo que ambos van diciendo, pueden leerlos. La verdad que es cierto el pensamiento filosófico y sobre la afirmación sobre lo que verdaderamente, sobre nuestra línea tradicional, histórica, es quizás lo que nos permite reflexionar sobre todos los sucesos que vienen ocurriendo y quizás, como dice Hugo, también pararnos ante el enemigo y tenerlo en claro. Si uno no sabe quién es, muy difícil es pararse, saber quién es el enemigo. Y muy probable es lo que le ha pasado al movimiento nacional a lo largo de estas décadas, que es la infiltración de otros pensamientos extranjerizantes que nada tienen que ver con nuestra cultura y nuestra tradición original. En función de otra pregunta que... ¿Cómo? Te agrego algo más que me parece importante. Es decir, nosotros a lo mejor como un pueblo no tenemos la idea de la trascendencia que tiene que Perón haya pasado por esta tierra, ¿no? El legado que nos dejó, la importancia histórica que recorrimos con el peronismo, que vos lo ves cuando ves otras realidades en otro lado del mundo, o lo vimos cuando vino Alexander Dugin acá a la Argentina. La primera vez dijo que había conocido, vino de casualidad porque había ido a presentar un libro a Brasil y como era amigo de Vuela, lo quiero venía a saludar, hicimos una primera reunión en CGT. Y en el primer reportaje que le hacen después, un medio de acá, él dice que había conocido al peronismo en la CGT. Pensador ruso, ¿no? Pero esto fue hace 5 o 6 años, no más. Hoy escribe sobre el peronismo y es un profundo admirador del peronismo, porque su cuarta teoría es la tercera posición de Perón, que va a dar a otro pasaje del mundo. Pero lo más importante que él decía, y cuando te lo dicen de afuera vos tomás dimensión, que la figura de Perón es excepcional en el mundo y en la humanidad, porque fue el único líder mundial que osó sentarse frente a las corrientes filosóficas de todo el mundo y hablar en pie de igualdad y discutir de filosofía con su proyecto de comunidad organizada. Dice, esto no lo hizo ni Roosevelt, ni Stalin, ni Mao, ni Castro, ni nadie, ni Churchill, nadie fue capaz de sentarse a discutir con los pensadores, los filósofos de su momento, ¿no? Entonces, esto creo que vos ves lo que es Rusia hoy, cómo se ha levantado y todo, y nosotros tenemos Perón. Entonces creo que tenemos que despertarnos, sacarnos la modorra y empezar a reconstruir la gesta que nos debemos como pueblo, ¿no? Y como sociedad. Sí, además, Julio, justamente lo de Perón en comunidad organizada y después lo que habla Mendé cuando explica, Raúl Mendé cuando explica que fue el secretario legal y técnico y el director de la Academia de Formación, que explica el tema de qué es el justicialismo, justamente se para en una postura superadora de todos aquellos pensamientos políticos, filosóficos que hasta ese momento, como algo superador del individualismo acérrimo y del colectivismo acérrimo, sino con una construcción mucho más equilibrada y armoniosa, como bien decía el compañero Hugo. Pero ahí apuntando una de las preguntas que hacían, y también ahora sí abro la pregunta, el peronismo siempre se caracterizó quizás por partir de un nacionalismo que, a diferencia de otros nacionalismos, era un nacionalismo de inclusión, y no un nacionalismo vinculado a conceptos como la raza ni nada por el estilo, sino que tenía que ver con valores humanos y como tales tiene que ser inclusivo, y desde eso hacia un regionalismo y un continentalismo, como mejor dicho lo llama Perón, y del continentalismo hacia el universalismo. La pregunta es, ¿qué posibilidades hay primero, o sea, partamos de la base que tendremos que volver a retomar los conceptos de nacionalismo e inclusión, ¿no?, en nuestro país, pero ¿qué posibilidades hay de poder plantear
quizás no desde la óptica de los líderes, ¿no? Porque es muy complicado, sino desde la historia de nuestros pueblos, un continentalismo con la región, ¿no? Nuevamente. Y Bueno. yo creo que es natural eso, porque uno mira el mapa del mundo y las regiones están. Nosotros cuando hicimos en la década del 90 la teoría del rombo, un estudio geopolítico de Sudamérica, si vos ves el mapa, Sudamérica es un continentalismo, es como se llama un interland, es una isla sola, es un bloque continental, como vos ves la India, como vos ves otros lugares. Entonces, ese concepto de continentalismo nace y ahí se suma toda la unidad cultural que podés generar acá, que es la herencia iberoamericana. Es fácil, con la ventaja que es un continente por hacerse, ¿no? No tiene una historia tan ancestral que nos condicione, sino que está todo por hacerse. Y bueno, y los continentalismos que decía Perón, hoy el mundo son continentalismos. Esta suerte de multipolaridad parte de una visión que se han formado los bloques, que los continentalismos que hablaba Perón. Así que es absolutamente verosímil. Más te digo, nosotros como espacio geopolítico somos una realidad, porque además para hacer un proyecto viable vos tenés que tener una población que sea compatible. Culturalmente es absolutamente compatible. Necesitas acceder a las posibilidades de los principales tecnologías de punta, o las cosas que son necesarias. Y acá la tenés alimentos, tenés minería, tenés conocimiento de software, tenés un montón de cuestiones que lo hace absolutamente viable, que falta la voluntad política. Fíjate vos que este continente era casi único, lo separaron los ingleses. Entonces, acá es la conciencia, obviamente, de volver a unirlo, ¿no? Ya tuvimos una posibilidad hace poco tiempo, eso necesariamente se va a dar. Y más te digo, como es una realidad indudable, las fuentes de generación de pensamiento de los que tienen una visión más de dependencia, digamos, de las élites económicas, todos hablan y capacitan en esa integración. Así que la integración necesariamente se va a dar como una necesidad histórica. Ahora, el tema es qué contenido va a tener esa integración. Si va a ser una integración para beneficio de los pueblos o una integración para beneficio de las élites dominantes ligadas al capital financiero internacional, como hablaba Hugo. Hugo, ¿querés aportar algo? Sí, un par de cuestiones que por ahí me había olvidado de mencionar. Lo del Consejo Nacional Postpandemia. Hace muy poco la Pastoral Social, hace menos de 15 días, en el documento final de la Pastoral Social, plantea la necesidad de la constitución del Consejo Nacional Postpandemia y fundamenta muy bien esa necesidad. Lo recomiendo su lectura, ¿sí? Porque me parece que estamos en una línea muy convergente. Digamos, somos muchos los argentinos que de distintos lugares y de distintas expresiones nos estamos manifestando. Y valoro enormemente esto de la pastoral social. Por otro lado, Julio lo planteó también. La crisis que ha provocado la pandemia. Ya veníamos observando hace unos años que aquel modelo que a la caída del muro de Berlín, principio de los 90, se nos intentó vender de esa globalización
donde lo único que se nos pedía era integrarnos a esa globalización como individuos, haciendo desaparecer todas las cuestiones que nos ligaban, ¿sí? Era yo y el mundo. Lo anunciaban así, ciudadanos del mundo. Hace unos años una universidad, la de Palermo, decía que preparaba a los jóvenes para ser ciudadanos del mundo, ¿sí? No ciudadanos de una nación, ciudadanos del mundo. Esto que se alentaba con la ruptura de los lazos que nos hacen crecer como personas, o sea, la familia, el trabajo y la organización gremial, la idea de nación, la ligación religiosa, eran todas cuestiones que estaban en contra de esa globalización. Bueno, eso se acaba de derrumbar, muchachos. Tenemos que ser conscientes de eso. Los organismos internacionales no han servido para nada frente a esta pandemia, ¿sí? Mensajes confusos, Estados Unidos retira, y me parece muy bien, el apoyo a esta Organización Mundial de la Salud, no sirvieron para nada. Tuvimos que volver a refugiarnos en las naciones, ¿sí? Yo, ciudadano del mundo, quiero entrar a Uruguay. No me dejan, muchachos. No me dejan. Si no soy ciudadano uruguayo, no puedo entrar, o si no tengo muchísima plata, ¿sí? Se ha caído ese paradigma. El paradigma que nos plantearon en los 90. Tenemos que construir un relato apropiado para lo que viene. Lo que viene es el surgimiento de las naciones, ¿sí? El reconocimiento entre naciones y el reconocimiento en el continente, ¿sí? Pero nos decía que estábamos por ingresar al apasionante siglo XXI. Apasionante, lo dice él, siglo XXI, donde el núcleo de la dependencia es lo tecnológico, pero que tenemos que ir munidos de un profundo nacionalismo cultural. Porque ese era nuestro aporte al mundo. No llegamos al mundo como personas, como individuos. Llegamos como naciones. Y desde el punto de vista bíblico, religioso, es lo mismo. El juicio final nos espera como naciones, nos espera como pueblo, no como personas aisladas, no como entes aislados. ¿Sí? Bueno, lo último, una imagen que se me ocurrió escuchándolo. El brigadier Rosas da una muy linda imagen refiriéndose a las relaciones exteriores. Ya existían los barcos a vapor. Y él decía que las grandes potencias eran como los barcos a vapor. Ponían un rumbo y no importaba cómo viniera el viento. Los pueblos como el nuestro, decía, son como los barcos a vela, ¿sí? Tenemos que aprovechar el viento según venga. A veces se puede avanzar directamente y a veces hay que ir haciendo bordes, ¿sí? Hay una coyuntura internacional que nos va a permitir avanzar poniendo un rumbo. Esa coyuntura internacional va a durar un tiempo, 4 o 5 años, el tiempo en que los grandes se pongan de acuerdo. Tenemos que aprovechar esa coyuntura para poder pasear, porque después vamos a tener que andar haciendo bordes. ¿Sí? Bueno. Y yo le sumo a ese planteo que, y nosotros lo veíamos diciendo, la crisis del 2001, acá en la Argentina, y todo lo que se dio ahí a partir, todo lo que pasó en esos años en el mundo, fines de los 90 y todo, que hubo una gran, nos generaba también la posibilidad. Nosotros decíamos en ese momento que después vino la crisis del 2008 y todo esto que se estaba reconfigurando en el mundo con los bloques, nos daba una posibilidad. Y se dio el viento de cola, el famoso viento de cola. Y si algo tenemos que criticarnos o criticar a los que condujeron la década ganada, es que perdimos la oportunidad. Fue la década que más divisas entraron a la Argentina en la historia, y perdimos la oportunidad por la falta de una planificación y de seguir el modelo de Perón de
dejar las bases de un nuevo modelo de producción, de un nuevo modelo industrial, un nuevo modelo de producción. Teníamos con qué hacerlo y lo desaprovechamos. Así que yo creo que, ¿por qué nos pasa esto? Tenemos la suerte por la riqueza. Pasan las oportunidades, las dejamos pasar y se nos aparecen de vuelta. No va a ser infinito el tema, pero coincido con Hugo que estamos en un contexto mundial que vuelve a ser una oportunidad para un país que tiene la capacidad económica nuestra y tiene el acervo cultural y político que nos dejó el peronismo. Perfecto, ahí ya más o menos las otras preguntas van en el mismo sentido. La verdad que por los comentarios que vienen haciendo, la gente está se siente muy iluminada por los conceptos que han manejado, y es muy importante, yo creo que lo que dijeron en función de, primero que nada, buscar este tipo de espacios para la reconstrucción un poco del pensamiento, ¿no? La reconstrucción del hombre argentino, que es el problema que el general detectó en la vuelta. Que quizás el problema que él planteaba era que posiblemente hubiera, en su momento, que hubieran, previo a irse, que hubieran amenazas hacia la integridad del hombre, y cuando vuelve ya habla directamente de una necesidad de reconstrucción. Entonces, en ese contexto, estos espacios en donde se puede reflexionar y en donde se puede volver a hablar sobre los ejes importantes son necesarios, como también es tan necesario lo que dice Hugo de la capacidad. El problema no es la capacidad que nosotros tengamos para la proyección de escenarios, ¿no? Porque evidentemente la tenemos, y con solo escucharlo a Hugo y a Julio nos damos cuenta que esa capacidad sigue estando en nuestros militantes y en nuestros dirigentes. El problema es que quienes conducen los destinos de nuestro país en este momento no se hacen cargo de esas capacidades que nuestro pueblo de por sí tiene, y que han tenido, que el general ha sabido fomentar a través de las organizaciones. Entonces, la pregunta de estas personas, ¿no? Yo creo que la respuesta un poco la venimos teniendo, pero ¿cómo podemos desde la organización, desde las organizaciones, seguir fomentando y tratar a ver, evidentemente la construcción, entrar dentro de la lógica demoliberal en estos momentos es complicado. Si no es como dijo Hugo, si no es con plata, si no es con adornando con el patrón, armado con el patrón, o como fuese. Como desde las organizaciones libres del pueblo, que en definitiva son el gran legado, uno de los grandes legados de Perón, quizás el más importante y por lo menos el más sólido, el que le permitió al peronismo y a estos espacios hoy en día seguir vigentes, ¿cómo podemos proponer, construir, generar poder? Una cuestión. El nombre de la última obra de Perón, Modelo Argentino de Proyecto Nacional, yo creo que para entenderlo bien le falta una parte, que es Proyecto Nacional de Liberación. ¿Sí? La liberación es una changa muy pesada. Es muy pesada porque requiere el concurso organizado del conjunto del pueblo. ¿Sí? Nadie puede quedar afuera de eso. O sea, requiere de una gran tarea de formación y de organización, las dos cosas. ¿Sí? Yo creo que por eso la clase dirigente política argentina, desde la muerte de Perón, no se animó a la chamba. No confía en nuestro pueblo, no confía que nuestro pueblo tiene esa capacidad, y entonces opta por lo más fácil, ser interlocutor ante el poder mundial, ser el lenguaraz. ¿Sí? Pero, ojo, el modelo argentino de proyecto nacional es un proyecto de liberación. ¿Sí? Y eso es difícil, pero es necesario. ¿Sí? Pasa, por un lado, generar la conciencia y organizar esas conciencias. ¿Sí? Son tareas que llevan su tiempo. Tal vez, seguramente no son obra de una sola generación, pero eso es lo estratégico. Y Julio por ahí puede seguramente agregar
No, es tal cual. Yo decía, lo dije cuando empecé, patriotismo. Es decir, poner la patria por delante. Es subordinar el interés personal fundamentalmente de los dirigentes, porque acá lo que hace falta son ejemplos. No esperemos que si los dirigentes son egoístas, tengamos el modelo es el egoísmo, el modelo es el sálvese quien pueda. Y acá sabemos que la realidad es otra. Necesitamos patriotismo, pensar en el país, y por eso yo digo que la batalla principal, soy absolutamente consciente que si no lo conseguimos en el movimiento obrero, la unidad, no la vamos a conseguir afuera. No solo porque Perón lo dijo, sino porque es la realidad, porque ahí donde mejor se da la conjunción de una parte importante del pueblo en cada organización sindical. Entonces, ahí se da la práctica colectiva. Entonces, creo que por eso siguen existiendo las organizaciones sindicales. Lo que pasa, hay que dar el salto, ¿no? Que lo que se da en una organización sindical hay que llevarlo al conjunto del movimiento obrero, y los dirigentes tienen que pensar, siempre también han tenido la comodidad de pensar con sabiduría, pero para la coyuntura. ¿Cómo zafo de esta? ¿Cómo zafo de esta? Es el tema fundamental de esto que decía cuando parafraseaba al brigadier Juan Manuel de Rosa: no esperan que el viento venga, que venga de atrás y lleve. Y creo que las organizaciones sindicales, como custodia, ¿no?, de ese mandato histórico del peronismo, tienen que dar el paso de la generosidad y de pensar en el conjunto, ¿no? Si no lo conseguimos del movimiento obrero, yo creo que va a ser muy difícil conseguirlo del resto, porque los partidos políticos, desgraciadamente, como decía Perón, son una herramienta electoral, y fuera de eso las organizaciones libres del pueblo no se han desarrollado en la Argentina, ¿no? Así que el gran reservorio es el movimiento sindical, que tiene que ser capaz de dar el paso. Yo creo que si el movimiento obrero toma esas banderas, que es lo que está en debate, ¿no? Esperemos que sea consciente en eso, ahí reordena con fuerza. La otra es que surja un liderazgo, ¿no? Que surja un liderazgo en el país. Hoy no se ve que digamos, que reemplace esa conducción, ¿no? Así que son los dos caminos. Pero yo vuelvo a decir, es dificultoso el camino, pero la oportunidad histórica está, ¿no? Entonces, no creo en... apuesto por el camino de los logros, del esfuerzo y de superar las mezquindades, pero tampoco descreo de los atajos, ¿no? De que surjan elementos de la historia que produzcan un cambio más rápido, ¿no? Igualmente, creo que coincido con Hugo, es esta instancia histórica que tenemos para hacerlo. Es una oportunidad que se nos vuelve a dar otra vez, ¿no? Y no la podemos aprovechar. Sí. Bueno, y como cierre, sería importante también decir que un poco el gran legado de Perón, más allá de los tres elementos que en esta formación quisimos dar, que es la cuestión de la geopolítica, la organización y la planificación, más que nada es la revalorización de la política, ¿no? Hoy en día bastardeada por los grandes medios de comunicación como un eje, o sea, bastardeada justamente porque es un eje transformador. Pero yo creo que cuando Perón habla de la política, en conducción política, habla de una cuestión de renunciamiento, del renunciamiento de la individualidad y del egoísmo, por esto, como dicen Hugo y Julio, por tratar de buscar el bien común. Y en ese sentido, en la búsqueda del bien común, estos tres elementos que tienen que ver con la organización, la planificación y la visión sobre dónde estamos parados en el mundo y cuáles son los futuros escenarios, toma una trascendencia que antes no tenía. Si uno elige el camino de la política por el lado del egoísmo y sin hacer ese renunciamiento, es muy poco probable que pueda
tomar a la organización popular como un elemento de poder, tomar a la planificación como un camino y tomar a la geopolítica y a la visión coyuntural como algo, o sea, poder hacer eso de forma acertada. Entonces, es muy importante que nosotros en cada actividad que hagamos a nivel político, ya sea una formación, una actividad sindical, una actividad comunitaria, solidaria, entendamos que lo que estamos haciendo es política. Cuando el pueblo, ya sea la solución de arriba para abajo, de abajo para arriba, como dice Julio, o sea, ya sea el movimiento obrero organizado llevando la propuesta o apareciendo un gran liderazgo como consecuencia, o quizás, como hablaba Evita, también del tema de los grandes líderes y los pueblos organizados que muchas veces no coinciden. Lo importante acá es la reconstrucción del sentido de la política, no como una cuestión de rosca y de individualismo, sino como una cuestión de búsqueda del bien común y constante entendimiento y comprensión para que los objetivos son la grandeza de la nación y la felicidad de nuestro pueblo, que son los objetivos más grandes del justicialismo. Así que estas formaciones tienen que ver con eso, ¿no? Con revalorizar a la política y también entender y lograr que nuestro pueblo entienda que en cada acto que hace, como dice Julio, cada uno haciéndose cargo de su destino y del destino en el conjunto, está haciendo política y está ayudando a que la construcción pueda ser un poco más en favor del pueblo y un poco menos a favor de los enemigos que tiene la patria, que lo único que buscan es la destrucción, el individualismo y que el pueblo argentino esté de rodillas. Así que, no sé, invitarlos a seguir participando de esto y agradeciéndoles a todos por su presencia. Creo que, a ver, Hugo se desconectó, pero se le debe haber caído la conexión, pero... Ahí me desconectó la Nico que manejaba los botones. No te desconecté, se te fue solo, no toqué nada, estaba hablando. Así que, nada, agradeciéndoles por las grandes exposiciones y por esto de que ustedes en cada charla que dan, en cada exposición que dan, lo que están revalorizando es la política, la verdadera política, la política transformadora que va a llevar a nuestro pueblo a estar cada vez más cerca de la construcción del poder, que es en definitiva la construcción del poder que el general quiso legarnos para la continuación de los tiempos. Así que les agradezco mucho y esperemos poder seguir encontrándonos con esto. Y bueno, no sé si Julio quiere decir algunas palabras finales, pero esto sería el cierre de mi parte. No, para mí está bien. Lo importante es seguir y haciendo, ¿no? Y saber que la elaboración, la capacitación, el pensamiento tiene que ser con la mente abierta y con el bastón de mariscal, ¿no? Generando organización. Solo la organización vence al tiempo. Discutiendo solo no nos alcanza. Tenemos que generar organización sabiendo hacia dónde vamos, ¿no? Nada más. Agradecerle a Hugo la presencia y bueno, nosotros sigamos proponiendo estas cosas y sigamos luchando a la par. Abrazo a todos y gracias por esta reunión. Abrazo a todos. Van a tener la charla por YouTube, así que próximamente. Gracias a todos. Un abrazo. Chao, gracias, saludos a todos. Saludos a todos. Buenas tardes a todos. Chao, compás. Saludos a todos, chao. Compañeros. Chao, gracias. Chao. Gracias a todos. Estamos viendo. Gracias, Federico. Muchas gracias, compañeros. Saludos. Abrazo. Gracias. Saludos. Hasta luego a todos. Gracias.